Bienvenido al lado oscuro de Otoch. ¿Qué tal, amigos? Esta historia es de Peter GDR. En pueblo minero llamado La Plata, desapareció el sacerdote Rochman, aproximadamente hace 3 semanas. La iglesia mandó al sacerdote Sebastián a reemplazarlo en sus funciones de la iglesia. Esta no era una tarea fácil, porque ningún otro sacerdote estaría dispuesto a ir, por ningún motivo, a causa de las historias que cuentan sobre esas tierras que según ellos están malditas. Aparte, varios otros pedían su transferencia, tan solo unas semanas después de llegar. Esto debido a las condiciones del pueblo, que estaba casi abandonado a causa de la crisis. La iglesia suele usar los templos de los pueblos como aislamiento para los sacerdotes con problemas, ya que es un lugar donde carecen de contacto alguno con el mundo exterior. La Plata fue construida como un pueblo minero durante la fiebre de la plata, durante los años 1830 a 1850. Todos sus fundadores eran migrantes que llegaron con la intención de explotar la plata de las montañas, cosa que hicieron durante muchos años y que le trajo una fortuna a la mayoría. Pero no todo fue felicidad. Según se afirma, a lo largo de varios años, se llegó a presentar la desaparición de una niña cada año. Aunque las buscaron de todas las formas posibles, nunca las encontraron. Aparte, en los 90, la mina dejó de dar plata. La mayoría de los pueblerinos se fueron tras el cierre de la mina, y los que se quedaron decidieron dedicarse a la agricultura para subsistir. Conforme pasó el tiempo, el pueblo se deterioró. Por suerte se volvió un refugio para migrantes. Estos lo volvieron a poblar junto a los otros pueblerinos que se quedaron. Las desapariciones continuaron, incluso después del cierre de la mina. Por ello la iglesia manda a un sacerdote a ese pueblo para que ore por las almas de esos niños, aunque también les ayuda a tener lejos a sus problemáticos. Tan pronto llegó Sebastián, se dio cuenta que la mayoría del pueblo estaba abandonado por su claro deterioro en algunas estructuras. Aparte, la mayoría de las personas vivían en tiendas de campaña. La iglesia estaba casi en ruinas, como que no le habían hecho nada de mantenimiento, desde hacía ya mucho tiempo. Por suerte, su habitación estaba bien conservada y tenía todas las pertenencias del padre Rochman, que parecía no haberse movido desde que desapareció. Su primera tarea sería llevar a cabo la misa de la noche para las personas del pueblo. Por suerte, contaba con la ayuda del cuidador, Gabriel, y de su hija adolescente, Samara, quienes eran las únicas personas que convivieron más con el padre Rochman desde que llegó a ese pueblo, ya que ellos vivían en la iglesia con él. En la misa, Sebastián notó que no eran muchas personas como era de esperarse. Pero lo que más le sorprendió es que la mayoría eran hombres, en donde llevarían a cabo la misa, y estos traían sus bancos a la mano. Tras poner los bancos en sus lugares, entraron las mujeres para sentarse. Lo más extraño era que tenían en sus cinturas una soga que sujetaba a sus hijas pequeñas. Esto parecía extraño porque a los niños los tenían sueltos, pero a las niñas no, siempre amarradas. Sebastián hizo la misa como si nada y posteriormente se retiró a sus aposentos a buscar entre las cosas de Rochman algo que le indique a dónde se fue. No encontró nada que le ayudara, pero sí encontró otra cosa que le daba la idea de que había huido, siendo esto fotografías con un alto contenido para adultos, confirmando los rumores que se tenían sobre él. La última iglesia en donde estuvo lo atraparon propasándose con una de las niñas de catecismo. Por esto lo mandaron a La Plata,
donde no causaría problemas a nadie más. Esa misma noche, Sebastián cenó con Gabriel y Samara, quien hizo algo especial por su llegada. Se trataba de un estofado de papa con carne de res, la comida favorita de casi todos los sacerdotes que llegaban al pueblo. Durante toda la cena, Sebastián se la pasó preguntándoles a ambos si sabían algo de lo que había pasado con su predecesor, pero ellos afirmaron que no sabían nada. Tan pronto terminaron de comer, Gabriel cerró todas las puertas de la iglesia, así como las ventanas justamente antes de que dieran las 12 de la noche. Pero esto no fue lo más extraño, sino que además tenían en el piso sal de lado a lado, y en las mismas tenían pintadas cruces con pintura roja. Gabriel le dijo a Sebastián que tan pronto entrara a su habitación, cerrara con llave y no importaba lo que escuchara, que no saliera de ella hasta que saliera el sol. Sebastián, solo por no discutir, hizo caso, porque tenía algo que hacer en privado y no quería que lo molestaran. De una vez en la habitación que fue del padre Rochman, cuyas pertenencias fueron removidas a la bodega, Sebastián se propuso a dormir. Para ello sacó la pijama de su maleta, pero aparte de una de sus maletas, sacó una muñeca de aproximadamente 1 metro de altura, con cabello rubio, que usaba broche de flor, y con un vestido clásico de color blanco. Tan pronto la tomó en sus manos, Sebastián la abrazó con fuerza, para luego ponerla en una silla de la habitación donde la dejó, pero no sin antes decirle: «Buenas noches, cielo». Tan pronto lo hizo, se fue a acostar en la cama, donde después escuchó un graznido de un cuervo que provenía de la calle. Pero Sebastián se mantuvo firme a la indicación de Gabriel, así que se quedó acostado mirando su muñeca hasta quedarse dormido. Lo que despertó al padre Sebastián fueron los tamborazos a la puerta por parte de Samara, quien fue enviada por su padre a despertarlo para el desayuno. A través de la puerta, Sebastián contestó: «¿Qué, hija?». En un momento bajo, tras ducharse usando el baño y ponerse su ropa, tomó a su muñeca con cuidado para ponerla de nuevo en la maleta donde la traía. Antes de cerrar la maleta, le dio un beso en la frente a la muñeca, como despidiéndose. El desayuno eran huevos revueltos con tortilla. El padre Sebastián comió plácidamente junto a Gabriel y Samara, a quienes les preguntó por aquel graznido de la noche. Tan pronto lo preguntó, Samara se levantó de la mesa y Gabriel le respondió que por la noche aparecen unos cuervos que se meten a las casas. Por eso cerramos todas las puertas y ventanas. Lo que escuchó fue el graznido de esos animales. Terminando de desayunar, Sebastián se propuso caminar un poco para conocer los alrededores de la iglesia y de paso conocer a quienes vivían en el pueblo. Pero antes tuvo que hacer una llamada a sus superiores, a quienes les informó lo encontrado en las pertenencias del padre Rochman, asimismo dando una teoría de su desaparición repentina. Durante su caminata, el padre Sebastián descubrió que atrás de la iglesia se hallaba un pequeño cementerio, con tumbas ya muy antiguas. En ese lugar vio algo que lo asustó. Vio correr a una pequeña niña con un vestido blanco entre las tumbas. Solo le bastó verla para saber que era su muñeca. Intentó perseguirla, pero no pudo alcanzarla. En cambio, se encontró con un individuo sentado en un banco y usando una sombrilla para cubrirse del sol. Se trataba del cuidador del cementerio, Galen, un hombre ya entrado en años, quien resultaba estar tuerto de un ojo. Siempre llevaba colgando en su cuello un collar de una llave muy antigua. Sebastián le preguntó si vio a una niña pequeña corriendo por ahí. La respuesta de Galen fue: no, nadie deja entrar a sus hijos al cementerio. Aún así, Sebastián quiso seguir buscando a la niña, pero en su lugar encontró un perro negro que se le quedó viendo por 1 minuto para después correr dentro de una de las criptas abiertas. No era el único perro adentro. Dentro de la cripta se encontraba una jauría
de aproximadamente 5 perros, y no estaban solos dentro. Ahí también estaba una niña pequeña de cabello negro, vistiendo un vestido azul. Lo que más notó Sebastián era que tenía en el cuello un collar de esclavos de plata. La niña, al ver a Sebastián, se asustó mucho y se metió en la oscuridad de la cripta, mientras los perros ladraban para ahuyentar al padre, cosa que lograron. Sí. Huye, padre. Aprovechando la ausencia de Sebastián en su habitación, Samara revisó las pertenencias del nuevo sacerdote, pensando que podía tener sucios secretos, como el otro que mandaron antes. Al principio no encontró nada que confirmara sus sospechas, hasta que encontró aquella muñeca con apariencia humana. Era como una niña pequeña. Bastó con eso para que Samara decidiera deshacerse del nuevo padre de la misma forma que el otro pervertido. Cuando regresó el padre Sebastián, le preguntó a Gabriel si sabía algo de esa niña, esa que vive en la cripta con aquellos perros. Gabriel le dijo: esa niña se llama Alana, es hija de Galen. Se la pasa jugando con esos perros todo el día. Sebastián solo lo mira fijamente, lo escucha antes de entrar a la iglesia. Llegada la hora de dormir, el padre Sebastián se proponía a llevar a cabo su rutina, pero fue interrumpido por Samara, quien le tocó la puerta como loca mientras gritaba: «¡Ayúdeme, por favor!». Tan pronto abrió la puerta Sebastián, se sorprendió al ver a Samara con una mirada de terror, con las manos manchadas en sangre. Ella le dijo: «Ayúdeme, la hija de Galen está herida en la vieja mina». Tan pronto escuchó esas palabras, Sebastián decidió acompañarla. Samara lo llevó a la vieja mina, en la cual estaban Gabriel y Galen esperándolos. Este le dijo al padre: «Alana está en la mina y no podemos sacarla porque ninguno de nosotros dos puede entrar en ella, ni cargarla, ya que está herida. Por eso lo necesitamos, padre. Usted es joven y fuerte. Por favor, de verdad, ayúdenos, sáquela, se lo pedimos». Sebastián aceptó y entró dentro de la mina en búsqueda de Alana. Pero lo único que encontró en ese lugar fue su muñeca manchada de sangre. Entonces la tomó y decidió salir rápidamente de ese lugar. Pero tan pronto salió, fue atacado por una especie de cuervo enorme. Esa misma noche explotó la mina y con ella las desapariciones de Gabriel, su hija Samara y Galen, quienes se desvanecieron sin dejar rastro, como si la tierra se los hubiera tragado. Al mismo tiempo, el padre Sebastián comenzó a usar bastón por el resto de su vida, así como tuvo varias heridas por la explosión, que casi lo mata. Siempre afirmó que estaba en ese lugar buscando a una niña que salió corriendo del cementerio esa noche. Varios años después de la explosión, el padre se enfermó de gravedad y pidió que su sucesor tomara su confesión antes de partir de este mundo. El padre Damián, quien escuchó toda la historia del padre Sebastián, desde la pérdida de su amada esposa, a manos del cáncer y la muerte de su hija en un accidente automovilístico, donde lo único que le quedó fue la muñeca de cabello rubio y vestido blanco. También le mencionó su mayor secreto, lo que pasó aquella noche en la que explotó la mina, la noche en la que casi muere a manos de aquella criatura, y a los 3 responsables de que él estuviera en esa situación. La llave del collar de Galen se cayó al piso, y Sebastián la tomó ya que sabía para qué servía. Alana se encontraba a unos cuantos pasos de donde estaban, así que se acercó diciéndole: «No te haré daño, te lo prometo». Aún con varias heridas hechas por aquel cuervo humanoide, pudo abrir la cerradura del collar de plata, el cual se rompió en cuanto la cerradura se abrió, y la pequeña Alana dijo: «Gracias». Después la niña se convirtió en una criatura idéntica a aquel cuervo humanoide, que al verla, la abrazó.
y se fueron dentro de la mina. Solo verlo impresionó a Sebastián, tanto que olvidó aquel trío de locos quienes se liberaron de los perros. Gabriel tomó una pala y golpeó con fuerza a Sebastián en la pierna, rompiéndosela, mientras gritaba: ¿Sabes lo que hiciste, imbécil? Liberaste a la criatura. Antes que lo rematara de un golpe, la tierra comenzó a temblar y de esta salieron manos que agarraron a Gabriel, a Samara y a Galen, para después arrastrarlos dentro de la tierra, como si fuera el mismísimo infierno. Cuando el padre Sebastián pudo recuperar del dolor, tomó la dinamita de la mina y la encendió con la intención de cerrar la puerta que aquellos mineros abrieron cuando excavaron en búsqueda de plata para siempre. Esto trajo paz a todos, sobre todo a los padres y a las niñas, ya que resultaba que durante años aquella criatura se llevaba a una niña por año, pero realmente no se la llevaba por algo malo, sino porque buscaba a su hija. Supongo que escapó de la mina y fue capturada por los fundadores de ella, creyendo que de esa forma podrían seguir sacando plata de ese lugar. Pero el padre de la criatura salía de la mina en búsqueda de ella, aunque nunca la encontraba. Lo último que el padre Sebastián le dice al padre Damián: este es mi secreto, pero ahora es tuyo, ya que por el secreto de confesión no podrá decir nada. Días después, Sebastián murió y el padre Damián quedó como encargado de la iglesia del pueblo La Plata. Él mismo llevó a cabo el funeral de Sebastián, donde se presentaron todos los habitantes del pueblo, quienes le daban gracias al hombre que los libró del terror, de cada noche, de cada día, ya que ahora no era necesario tener amarradas a las niñas de la cintura para que no se las llevaran, como en años anteriores. Casi todos tiraron flores en su tumba en señal de agradecimiento, ya que estaban seguros de que él estaba en el cielo, con sus seres queridos. Hubo otra cosa que Sebastián le dijo a Damián, y este nunca olvidará. Antes de que la criatura alana entrara a la mina con su padre, ésta se acercó a Sebastián para despedirse, y éste le dio la muñeca de su hija, la cual se llevó con ella a su hogar, ya que cuando la vio en aquella cripta, le recordó a su pequeña, a quien le decía siempre: abraza a tu muñeca, porque ella te protegerá. Tras esto, se fue en paz. Después de la explosión, el padre Sebastián estaba sintiendo que se moría, pero entonces escuchó una voz familiar. Era su pequeña hija quien le decía: papá, no te rindas, por favor. Muchas personas necesitan de tu ayuda. Esas palabras le bastaron para levantarse y seguir en ese pueblo, ayudando a las personas. Espero que te haya gustado esta historia. Antes de irte, por favor, no olvides suscribirte, dar like y si puedes ayudarnos a compartir. Eso nos ayuda bastante. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti. Esto es El lado oscuro de Otoch.